que vienen, que se prestan a estas cosas, y porque además es el hijo de Muñoz Barberán. Entonces, viene a hablarnos de esa relación que tuvieron entre el tallista Millán Álvarez, que también tenemos aquí a su hijo, y Muñoz Barberán en los años 45 o 55, que fueron años, como sabéis, después de la guerra se había destruido mucho patrimonio y además Hellín vivía un momento floreciente con el esparto. Si no hubiera sido gracias a que sobraba dinero, quizá no hubiera habido esos contratos de hacer tallas, hacer retablos, hacer tantas imágenes que se hicieron de Semana Santa, porque, como os digo, era un momento floreciente para Hellín y se pudo hacer. Entonces, yo no me voy a enrollar más. Quiero que le demos un aplauso de bienvenida a Manuel. Y bueno, y sí que le voy a hacer un regalo para decirle que tenemos una revista, que es la revista Macanar. Estamos intentando, pues, los artículos con la colaboración de todos los socios de Musipe, de todos los investigadores, cada vez que hay charlas también. En una charla como esta, el regalo, como dice Pablo, es un regalo envenenado. ¿Vale? El regalo es la revista que hacemos, pero es para que tengas una idea y de la charla que nos presentas hoy puedas hacer un artículo que estaremos encantados de publicarte. El próximo número prácticamente va a ser dedicado a la arqueología, porque estamos en un ciclo dedicado a la arqueología, que nos faltan todavía unas cuantas charlas, pero todo artículo de investigación creemos que merece ser publicado, que tiene ya un interés, al menos local, creemos que tiene un interés, y bueno, pues eso es. Te damos la revista con la idea de que puedas reconvertir esta charla también en otro artículo para publicar en la revista. Muchas gracias, y después de su presentación os hacemos un poquito unas preguntas, una charla, como siempre un poquito de coloquio, ¿vale? Venga, gracias a Manuel. ¿Te dejo un boli también? No me falta, gracias. Vale. ¿Y el de pasar? Voy bien con este de aquí. Sí funciona. Muy bien. Pues muchas gracias a Beatriz, doblemente. Primero por la invitación a venir a estar esta tarde hablándoles a ustedes de una parcela del arte que se pudo producir en Hellín en esas fechas que estamos viendo, del 45 al 55. Y por otro, por esa invitación y esa presentación que ha hecho, que bueno, la tomo como la invitación de una amiga y las palabras de una amiga y de una colega, sobre todo. La charleta que vamos a tener esta tarde aquí es un hallazgo documental. Mi padre, durante toda su vida, tuvo el acierto de ir conservando su correspondencia atada con unas cintas. Entonces, más o menos por años o por un par de años solía guardar las cartas. A veces las agrupaba, cuando le interesaba mucho las agrupaba por el personaje que se las había mandado. En este caso solamente encontré dos atadillos, uno de Israel, que fue por decirlo de alguna manera, su mentor y la persona que lo guió dentro del mundo del arte, y otro atadillo correspondía a Rafael Millán Álvarez. Para mí era un personaje completamente exótico, no sabía ni quién era. Pero al empezar a leer aquellas cartas me entusiasmaron porque estaba descubriendo a dos artistas en comunicación, a un tallista para mí desconocido, con una obra, ya veremos que bastante interesante, y a un pintor joven, como era mi padre, trabajando en el diseño de unos retablos que yo realmente desconocía, y también con pinturas y con estofados de retablos, etcétera, etcétera. Mi padre conservó aproximadamente unas 130 cartas relacionadas con Hellín, aparte de unas anotaciones de los cobros que hacía al cabo del año. Yo los llamo dietarios, y ahí iban anotando puntualmente todo el dinero que recibía de fulano, de mengano, para no olvidarse que había cobrado o que no había cobrado tal encargo que le habían hecho.
De esas 130 cartas, 100, casi 100 corresponden al tallista Rafael Millán, y eso, junto con las libretas de anotaciones, pues han hecho que tengamos que disponga actualmente de una documentación valiosísima. Y ahora, hablando con Francisco Millán, hijo de Rafael, me dice que todavía conservan sus hijos una serie de bocetos de aquella época. A ver si hemos quedado en ponernos de acuerdo para hacer un buen artículo, ¿no?, que esté en la revista Macanaz, o ya veremos a ver cómo entidad tiene. Ha hablado precisamente Beatriz de ese contexto de reconstrucción de templos de la Guerra Civil, y ese es el contexto idóneo para saber por qué de pronto en una localidad pequeña aparece un hombre con unas cualidades de tallista bastante notables y puede desarrollar su labor. Porque hay que reponer y reconstruir prácticamente todo el patrimonio religioso perdido. Y antes de continuar, pues habría que hacer una breve biografía de estos dos personajes, que eran jóvenes entonces cuando se conocen. Mi padre había nacido en el año 21 y Rafael había nacido en 1915, se llevaban 6 años. Era suficiente edad en ese momento como para que ya Rafael fuera un hombre hecho y derecho y mi padre fuera todavía una persona relativamente joven. Pero no tenían los dos su personalidad y su faceta artística bien diferenciada. En el trabajo de final de grado que hizo sobre el retablo de San Antonio de la parroquia de la Asunción, Daniel Luján Sánchez da una serie de notas biográficas, yo creo que procedentes también de la familia de Rafael Millán Álvarez, porque son muy precisas, no las había visto nunca en ninguna otra publicación que se ha hecho en el. Sabemos por esa biografía que le hace Daniel que Rafael había nacido en 1915, el 12 de noviembre, y que ya con 12 años había entrado de aprendiz en el taller del carpintero Cristóbal Espinosa, y su formación se interrumpe cuando tiene que marchar al frente, a la guerra civil. Ya en ese momento, cuando él va a la guerra, en las levas que se estaban produciendo, destacaba en la talla de madera y de su padre había aprendido el dorado. Como he dicho, cuando él vuelve y se reincorpora a su trabajo, hay una necesidad imperiosa de restituir los retablos y los tronos que se habían destruido durante el conflicto bélico, y va a ser a partir de 1945 cuando él realiza el primer trono, que va a salir en la Semana Santa, y a partir de ahí van a ir sucediéndose una serie de obras que prácticamente no tienen interrupción. Como tallista de obra religiosa, Millán confesaba en entrevistas que no tuvo ningún maestro, que se dejó guiar por su intuición y por lo que estaba viendo y copiando, pues iba el hombre aprendiendo a hacer tallas de una finura bastante notable. Entre 1945 y 1960 es cuando se produce todo ese mundo de encargo de retablos, de tronos, que van a llenar su taller de trabajo y de gente que va a estar aprendiendo con él. Hizo retablos no solamente para Jaén, sino también para el campo de Cristana, en Ciudad Real, para Yeste, Echea de la Sierra, Lietos, Letul, el retablo mayor del Seminario Menor de San José de Murcia, así como bastantes piezas más de mobiliario de carácter artístico. En las entrevistas, 2 o 3 que él concedió a la televisión local y a las revistas locales, él señalaba que sus obras más interesantes habían sido el altar mayor del santuario de Nuestra Señora del Rosario, aquí en Ellín, de 1948, el altar mayor también, el retablo del altar mayor de los padres franciscanos, así como el trono que realizó para el Cristo crucificado en 1947, todo ello en colaboración con Manuel Muñoz Galverán. Rafael Millán no solamente se quedó en su taller y en formar aprendices allí, sino que también fue nombrado de 1946 al 55 profesor de la Escuela Elemental de Trabajo de Ellín. Y allí pudo formar a conocidos artistas locales que le sucedieron en su escena, como Francisco Azorín, o bien pintores como Reolid o Diego Expósito. En 1960, ya con esa crisis del Esparta y que arrastró prácticamente a todos los sectores, es cuando cierra su casa y su taller aquí y se marcha a vivir y a trabajar en Madrid. A su vuelta, después de la jubilación en 2001, le fue entregada la Medalla de Oro de la ciudad de Ellín por su enorme contribución a la reposición del patrimonio artístico y, sobre todo, en favor de la Semana Santa. Fallecería el 1 de junio de 2007 a la edad de 91 años, y es curioso que en ese mismo año, pero en diciembre, el 1 de diciembre, falleció también mi padre, o sea que en 2007
perdimos a este tándem de artistas. De mi padre, pues, unas breves notas. En la década de los 40 se liga a la reconstrucción del Templo de San Antolín y desde allí prácticamente se está proyectando a todo el conjunto de la región. Y de su pintura mural, pues destacar la que hace para la Basílica de la Purísima de Yecla, y luego pintó para infinidad de iglesias en Murcia, la de San Bartolomé, en Espinardo, en Ricote, en Molina de Segura, en Abrán, en Jumilla, en Los Barreros de Cartagena, en San Javier, en Alcantarilla y ya a última hora en Sangonera la Seca, así como también para otras poblaciones fuera de la región, como el caso de Fuente Álamo de Albacete. También tuvo una faceta de pintor de decoración civil, que fue bastante notable, y quizá en ese aspecto las pinturas del techo del Teatro Guerra de Lorca y el techo del Teatro Concha Segura de Yecla son quizá lo más importante. En cuanto a su pintura de Caballete, pues va a ser el tema urbano, generalmente el paisaje urbano, el que le va a dar más, digamos, más notoriedad. Y también no le gustaba nunca hacer un paisaje urbano frío, desprovisto de personalidad, sino que le gustaba a la gente interactuando con ese paisaje, y por eso recoge generalmente en sus lienzos acontecimientos de carácter festivo, de carácter tradicional, que son los que van a aparecer en sus cuadros. Fue un viajero impenitente y desde 1957 que está en Italia, volvería a Roma, a Florencia y a Venecia asiduamente, visitando también Portugal, Francia, Alemania, Holanda, y en todos estos países fue pintando aquellas ciudades que le impresionaban con aquellos rincones o monumentos más significativos. Tuvo una faceta muy notable de investigador de la historia. Él elaboró por los años 70 una teoría sobre el Quijote apócrifo y, persiguiendo la figura de Pérez de Hita, acabó en los archivos, tanto en el histórico provincial como en el municipal de Murcia, y desde allí levantó un panorama completamente nuevo de muchas de las obras que hasta ese momento no tenían, digamos, autoría, no tenían una persona que las hubiera hecho. No solamente hizo la biografía de Pérez de Hita, una nueva biografía de Pérez de Hita y otra del licenciado Francisco de Cascales, sino que también publicó en torno a unos 300 artículos en prensa con su dibujo correspondiente, que se han recogido en parte en 2 libros, Sepan Cuántos y Ventana al Ayer, que son pues una visión de todos esos artículos que iba dando sobre sus hallazgos en los archivos. Todo este conjunto de hallazgos lo llevó a participar en la redacción de la historia de la región de Murcia, y ya si vamos a su obra, digamos, más en papel, más transportable y más lo que llamamos obra gráfica, hay 2 libros de gran formato de los que él por los que él sentía predilección. Uno se llamó La ciudad fronteriza, estaba dedicado a su ciudad natal, a Lorca, y el otro se llamó Encuentros en la ciudad, y con poesías suyas, con sonetos suyos y de la mano de Molina Sánchez, hicieron un libro pues, de eso, de encuentros, de rincones y de personajes de la ciudad de Murcia. En cuanto a los premios recibidos, pues, en esta diapositiva que ven ahí he puesto unos cuantos, entre ellos pues, el ser hijo predilecto y medalla de oro de su ciudad natal, también medalla de oro de la región de Murcia, el mérito civil, perteneciente a 2 academias, cronista oficial de Murcia, y luego una serie de reconocimientos también por su pintura. Nos encontramos pues ante 2 personajes que en su lugar de nacimiento, a pesar de lo que en un momento determinado Rafael Millán decía, no, nadie es profeta en su tierra, pues bueno, terminaron los 2 siendo de verdad profetas en su tierra. Y ahora nos vamos a centrar en lo que es esa etapa de colaboración. Mi padre, el primer contacto que tiene con Ellín es muy temprano, se produce aproximadamente en 1944, cuando los franciscanos piensan en un pintor que viniera a ayudarles en la reconstrucción del convento, y ya el 2 de febrero el padre Albert escribía a Murcia el padre del Coro Barrutia le escribía al padre Albert de Murcia para decirle que había recibido sus bocetos del pintor para el retablo que se estaba pintando en los franciscanos. No había tal retablo, sino lo que entonces se restauraba era el retablo de la Virgen de los Ángeles, de los destrozos que había sufrido durante la Guerra Civil. Era una tarea el reparar ese retablo que estaba haciendo en ese momento Rafael Millán. A mi padre se le va a encargar poner 3 pinturas en ese retablo.
una Virgen de la Porciúncula, arriba arrojando flores, un San Francisco que recibía esas flores en la parte baja, y luego también se estuvo dudando entre la iconografía de Honorio III, que es el Papa que aprueba la regla franciscana, la orden franciscana, y el Arcángel San Miguel, y finalmente se optó por poner un Arcángel San Miguel. El padre, el Coro Barrundia, era un franciscano de estos puntillosos, entonces quería que mi padre viniera allí, que le diera un trozo de paño de franciscanos para que representase muy bien el cuadro, cuidar la iconografía, todos los detalles, todas las cosas y tal. Y mi padre pues hizo ese primer viaje, estuvo aquí un tiempo, se fue con el encargo y entregó esos 3 lienzos que vemos a continuación. Tanto se recogen perfectamente en los libros, en las anotaciones, cuando aparezca esa pequeña libretilla así con rayas rojas, procede de esos dietarios que yo les digo que mi padre iba llevando, y ahí aparece San Francisco, San Miguel y Cristo y la Virgen, que son los 3 cuadros que pinta. El 12 de marzo, transcurrido un año, el padre Eusebio desde allí volvió a requerir a mi padre para que viniera allí, pues decía en la carta, dice, por el decoro de la Inmaculada que tanta veneración la tienen aquí. Y yo creo que fue porque cuando se dieron cuenta que la Inmaculada que habían construido después de la destruida en la Guerra Civil se perdía en el camarín estupendo que tiene detrás. Y fue quizá para eso, para lo que llamaron al pintor, para ver qué soluciones daban. Y fue entonces cuando se le puso ese resplandor que tenía la Inmaculada, que lo tuvo durante un tiempo y que hoy está colocado en otra parte de la iglesia. Ya el 28 de abril va a ser cuando le escriba Rafael Millán la primera carta a mi padre para pedirle cola de conejo, que no encontraba, se ve que en allí había escasez de materiales, y en ese momento pues le pide que se le hace el favor de comprarle esa cola de conejo y tal. Esta nueva estancia de Medellín, de mi padre, va a dar lugar también a que le escriban en un momento determinado Remedium Marín, el 4 de mayo, proponiéndole literalmente hacer algo en el camarín de la patrona. El 17 de junio del 45 le dirige Millán a mi padre la primera carta ya con un encargo artístico concreto. Se trata del pequeño cuadro que existe encima del retablo de la Virgen de los Dolores del convento, un cuadro dedicado a San Lorenzo, y en esa carta lo trata de usted, a mi padre, y le llama Antonio, lo que quiere decir que tenían una relación, se conocían, pero todavía no se conocían demasiado bien. Y le encarga el lienzo y le decía a Millán que en esa carta, que en una posterior de 22 de junio, que se aceptaba ese presupuesto que había mandado sobre el lienzo y que cuando lo tuviera terminado pues pasarían a Murcia a recogerlo. Y también Millán le cuenta más cosas en esa carta. Le dice: con respecto al camarín no le dije nada porque nada sabía, pero hoy sí sé que uno de estos días le contestarán a su carta. Y según tengo entendido, no les pareció caro su presupuesto, pero sí les pareció mucho tiempo el que usted esté 2 meses para restaurarlo. Pero como ellas no entienden una palabra de eso, pues por eso lo dicen. No descuide usted mi encargo, se refería al cuadrillo de San Lorenzo. El lienzo lo terminó mi padre en julio y un error en la entrega pues hizo que finalmente viniera otra vez allí personalmente a entregarlo el día 29 y Millán dijo que no se preocupase, que él correría con los gastos del viaje por su cuenta, ya que Remedios Marín quería hablar con él para ultimar la restauración de las pinturas de Rosario. Mi padre entregó el cuadro, cobró entonces 600 pesetas, que estaban muy bien para el momento, habló con Remedios Marín y quedó en pie el trabajo de recomponer las pinturas del camarín del Rosario, a falta de firmar entre ambos un contrato, ya que esa cantidad de 5.000 pesetas y los 2 meses que iban a durar los trabajos de recomposición de las pinturas, pues lo hacían suficientemente importante. Entonces era mejor firmar un compromiso entre ambos. El 6 de agosto mandaba mi padre el contrato ya redactado y Remedios Marín, muy prudente, le contestó de la siguiente manera: recibí su carta con el contrato que no le devuelvo firmado por la equivocación sufrida por usted de poner mi nombre de 2 maneras. Una me llama Dolores y otra Remedios. Esa distracción de usted no tiene importancia, pero firmarla yo parecería raro. De todos modos, estoy conforme con el contenido y lo formalizaremos a su venida, que espero haga usted lo posible para que sea muy pronto y pueda estar terminado el trabajo a tiempo. Me imagino que era para las fiestas de Rosario.
Como vemos, Millán llama a mi padre Antonio, mi padre llama a Remedios Dolores, en fin, había una cierta distancia todavía con los personajes de Jin con los que se iba a relacionar más profundamente en los días siguientes. Mi padre estuvo residiendo en Ellín lo que le quedaba de agosto y septiembre y quizá algunos días más de octubre, para hacer el trabajo de ese camarín del Rosario, donde retocaría de modo general todas las pinturas dañadas sin alterar el estilo del pintor que las hizo y solo introdujo un par de figuras de su mano, hasta que no me acostumbre a saber cómo va para este lado. Vale, ya lo tengo. Como vemos aquí, las escenas que están pintadas en el camarín estaban dañadas todas las de la parte baja y algunas de la parte alta con rayaduras, con impactos y tal. Mi padre pudo hacer aquello, repararlo lo mejor posible, se quedaron de un modo bastante decente y solamente en las dos pilastras que hay al lado de la imagen de la patrona no se conservaba la pintura completa. Entonces optó por reponer la pintura tal y como estaba en los intercolumnios de dentro, con dos angelillos que declaran inequívocamente el estilo de mi padre, y debajo pues se permitió por un rasgo de orgullo ponerse recto valor en el año 1945 Manuel Muñoz Barberán. Mientras estuvo en Ellín, mi padre aceptó también pintar un cuadro para regalarlo al obispo de Albacete. Fue Millán el encargado de enviarle por giro las últimas 250 pesetas que quedaban por pagar de esas 750 que cobró en aquella fecha por la Virgen del Rosario, que era un regalo bastante adecuado para el obispo del momento. En el resto de anotaciones de esa cobro de Ellín, pues vemos que está la restauración de las pinturas, el cuadro del señor Millán, que debe ser un cuadro que vendiera a Antonio Millán, no a Rafael Millán, y también un cuadro de ánimas para Ellín en 600 pesetas. La amistad entre Rafael Millán y mi padre se va a estrechar en esos 2 meses que él pasa aquí, tanto que entre ellos había caído ya el tratamiento de usted por completo, y el 26 de octubre del 45 le comunicaba a Millán lo siguiente: hoy precisamente me han hecho un encargo y es hacer unas andas al patrón de esta, San Rafael, y quisiera, si no te sirve de molestia ni estorbo en tu trabajo, me haga 2 dibujos, uno un poco más artístico y otro sencillo, y tú haces una cosa que resulte bien. Perdona la libertad que me he tomado, pero yo sé que esto lo haces tú con gusto, pues que Dios te lo pague. En mi anterior se me olvidó mandarte la fórmula del barniz. A continuación le incluye una fórmula de cómo hacía Millán el barniz y concluye, dice: los dibujos me los mandas lo antes posible. Le envía saludos de sus padres y de Paco y Anselmo. Eso ya quiere decir que mi padre y Rafael habían entablado una amistad bastante más profunda. Lo interesante de esta carta es esa amistad estrecha que mi padre y Millán habían cimentado en aquellos 2 meses y la petición de esos diseños para el trono de San Rafael. Es la primera vez que el tallista confía plenamente en su joven amigo pintor para que diseñara una obra de la que habría de hacer un bosquejo general y otro un poco más detallado donde se viera el adorno de talla. Antes de que terminara el año, a comienzos de noviembre, también cumplía mi padre con otro encargo que se llevó de Ellín, un cuadro de ánimas para un cura que se llamaba Alemán. Creo que se trata de don José Alemán, que estaba entonces en la parroquia de San Roque, donde hoy sigue el cuadro todavía. El sacerdote le envía en una carta que le remite 50 pesetas para el embalaje y le dice que está con grandes deseos de verlo y tenerlo para que los fieles lo aprecien y lo veneren. El 22 de noviembre le volví a escribir para decirle que no le había contestado antes porque tenía ocupaciones y porque quería recoger las impresiones de los feligreses sobre qué opinaban del cuadro. Y le dice textualmente que reúne las condiciones de arte y piedad y añade: por mi parte puedo afirmar lo mismo, que me gusta y que has hecho una obra original y acertada, por lo que te felicito y me felicito. Le dice que va a tardar un poco en pagarle porque está con la lotería recogiendo y vendiendo y tal, y que, en fin, le hará llegar el dinero cuanto antes. No es un cuadro de los típicos de mi padre de ánimas. Las ánimas que mi padre pinta son luego mucho más, digamos, carnales, mucho más dolientes, y las vírgenes del Carmen mucho más realistas. Este es un cuadro que quizá tiene alguna influencia de las pinturas que estaba viendo en ese momento. Intentaba ir un poco a una
cosa más moderna, y realmente cuando se salía de su línea más clara, pues no le salían las cosas muy bien. A mí de todas maneras el cuadro me gusta, como experiencia pictórica no me desagrada, y luego tiene un dibujo bastante firme y demuestra que el pintor pues estaba haciendo bastantes progresos en ese momento. En enero del 46, la carta que Millán le escribe a Muñoz Barberán ya es la propia de dos amigos. Se disculpa por no haberle felicitado en su santo y le da noticias interesantes sobre lo que llevaba entre manos. Dice lo siguiente: con respecto a los amén de tu última, ha resultado que las andas de Jesús, o sea, el dibujo que tú hiciste en esta de tamaño natural, voy a empezar las mañanas, Dios mediante. Adiós, gracias. Te agradezco infinito me hicieran los dibujos, pues yo les hice otros 3, pero no me contestaron todavía. En el momento que sepa algo, te lo comunicaré. Cuando tú tengas tiempo y ganas de dibujar, si no tienes inconveniente, ¿por qué no haces un proyecto para el retablo del altar mayor? En el momento que quieras, me lo comunicas y te mando las medidas y seguramente los luciríamos los dos y se podría hacer una combinación de nichos y pinturas con columnas compuestas. La parte baja tallada y el resto estriado, salomónico, espiral, y que su estilo principal fuese el Renacimiento. Si yo fuera lo artista que tú, lo haría, pero tú sabes que yo no lo haría como tú, ni lo rápido ni perfecto que tú lo haces. Si el dibujo que tú hagas gusta y se hace en mi taller, las pinturas serán tuyas. Desde luego, tiene que ser una cosa grandiosa. En fin, la carta sigue dorándole la píldora al recién amigo para que le hiciera aquel retablo que hubiera sido un buen negocio para ambos artistas, para Millán, en lo que suponía de talla y de construcción de un retablo monumental, y para mi padre de pinturas, y también de haber incorporado a un escultor de Murcia que hiciera, posiblemente González Moreno o alguno de ellos que hiciera las esculturas. Ese es el momento en que yo creo que Millán comprendió rápidamente que lo que tenía entre manos era un artista joven que le convenía en su camino, porque sabía dibujar, guardando las proporciones de la arquitectura, y además lo hacía con muy buen gusto, además de acuarelar de un modo bastante elegante y atractivo cualquier diseño hecho sobre papel. Los proyectos así presentados seducían más fácilmente a los que habrían de pagarlos. Además, podía ampliar cualquier parte del proyecto a la escala que se le pidiese, mostrando los detalles precisos para que el tallista los ejecutara. Se había producido en ese momento una simbiosis perfecta en la que mi padre aportaba también la cualidad de poder policromar la madera dorada y de pintar al óleo cualquier asunto religioso que se le pidiera con bastante solvencia. Pocos días después de esa carta, el 18 de enero, Millán escribe al pintor para que le compre en Murcia lo que parecía que era difícil adquirir aquí en Ellín. Sabemos que en la posguerra había crisis de abastecimiento de a veces artículos tan tontos como puntas de carpintero, dice, de 7, 5 y 2 centímetros, y tornillos de 5 y 3 centímetros. Se ve que o no los encontraba al precio que él quería, o realmente en la ferretería pues no había. Dice, también le cuenta algo sobre su vida y le hace un encargo. Dice así: resulta que dirás tú qué será. Pues lo siguiente: me han nombrado profesor nada menos de carpintería, ebanistería y talla de las escuelas de artes y oficios de Ellín. Una tareita y otras muchas. Otro fastidio, y es que dibujes 8 alegorías de la Pasión de Cristo, 4 de una clase y 4 de otra. En un papel mando las medidas. El grande es para arriba y el pequeño para abajo. Supongo sabrás son para el trono. Todo esto me hace mucha falta y los clavos muchísima. De todo esto me comunicas el precio y te lo mandaré por el conducto que tú quieras y que más te agrade. A ver si te ideas unos pomos que estén bien, pues no se le ponen los angelitos de las esquinas. Se ve que este trono de nuestro Padre Jesús iba a llevar unos ángeles en las esquinas que finalmente se desecharon. Dice, los pomos tienen que tener unos 40 centímetros de alto y el grueso proporcionado a la altura. Las alegorías de la Pasión de Cristo eran para el trono de nuestro Padre Jesús, una obra de Federico Guillaume de 1945. Millán va a realizar ese trono. En la imagen vemos una fotografía precisamente facilitada por la familia sobre el dorado, en este caso ya el dorado del trono, y mi padre le fue proporcionando los dibujos de las alegorías de la Pasión que iban a ir puestos en las esquinas de esa gran peana tan artística. Rafael Millán no volvió a escribir a mi padre hasta el mes de abril. En este caso le decía: querido amigo, ante todo pido me perdones por lo desatento que fui a no comunicarte cómo recibí los dibujos que te pedía.
El no hacerlo fue porque el lunes o martes yo voy a esa y entonces podremos hablar mucho mejor que por carta. El día 21 terminé el trono y está muy bien según dicen, pero como tú sabes, a esto me refería antes, nadie es profeta en su tierra y eso es así. Con el fin que voy a esa es el siguiente, para hacer un retablo para la capilla del Seminario Menor de San José, y eso sí que me extraña. Me extrañaba porque en Murcia había grandes talleres también de talla y carpintería y que hubieran recurrido a él, pues no sabía exactamente a qué obedecía, quizás a su amistad con el rector del seminario en ese momento. Después del encuentro en Murcia, el 14 de abril, Millán acusa recibo de unos dibujos que le habían encargado sin que conste en la carta para qué eran. Yo creo que eran bocetos del retablo que había de hacer para el seminario. Al mes siguiente, una nueva carta de Millán. Querido amigo Manolo, recibí la tuya, pues mañana a la dadora de esta le entregarás la cola y le dices el precio para girarte su importe. Nuevamente, problemas para encontrar hasta incluso cola de carpintero en Ellín. Y continuaba así en esa carta. Por todo te repito que Dios te lo pague y que no olvides el encargo del retablo, aun cuando me digas que soy un pelmazo. Pero si saliera bien, es un negocio. Don Belisario me dijo en una carta que cuando él venga por esta hablaríamos con respecto al retablo. Sin otro particular, recibe un apretón de mano de tu buen amigo. La ejecución del retablo del seminario se complicó un tanto porque mi padre andaba en otros encargos y trabajos y tardó más de la cuenta en enviarle esos dibujos que le iba pidiendo en Millán. Y a finales de julio de 1946 se comenzaba a tallar el retablo y así se lo comunicaba a Millán a mi padre. Querido amigo, esta tiene por objeto el comunicarte que mañana, si Dios quiere, empiezo el retablo de esa y quisiera, si te fuera posible, me hagan los dibujos. Resulta que el proyecto me hace falta o lo necesito, y como para hacer tú los dibujos también lo necesitas, pero tú me dirás cuándo te lo mando. Si te ruego me hagan lo más rápidamente que te sea posible, pues mientras Paco y Anselmo hacen la parte de carpintería, yo me dedico a la talla, pues no tenemos tiempo que perder, pues es mucha la faena que tiene el retablo. En esta carta le daba libertad a mi padre para modificar algunos aspectos de la obra sin alterar las medidas y le pedía que fuera numerando los dibujos que fuera haciendo conforme a las distintas partes del proyecto. Mi padre estaba entonces en Cejín con mi abuela y así se lo hizo saber a Millán, que le remitió el proyecto a aquella localidad con unas instrucciones muy precisas sobre lo que había de dibujar y sobre el tipo de papel incluso que era más conveniente para dibujar esos detalles. A mediados de agosto, Millán, sabiendo que mi padre escaseaba de dinero, le mandó 100 pesetas para gastos de papel y otras cosas, pidiéndole que se diera prisa en esos dibujos, ya que a principios de septiembre don Belisario, que era entonces el rector del seminario, iba a pasar por Ellín para ver cómo iban esos trabajos. Por esas mismas fechas, mi padre también recibía el encargo de hacer un bautismo para la iglesia de Almansa, encargo que aceptó y que realizó, ya que pintar un gran cuadro del bautismo le parecía mucho más agradable que hacer dibujos de talla, de retablos, y además le iba a dar algún beneficio más. Millán siguió reclamando los dibujos en cartas sucesivas de agosto, septiembre y octubre, y en total hasta 6 cartas en las que ya el hombre pues estalló, porque veía que no llegaba a tiempo. En cada carta que escribía, el tono de enfado iba subiendo un punto. El bautismo para Almansa estaba también formalizado con el cura de Almansa, Esteban Cuenca, quien había incluso expuesto el boceto en la parroquia para recaudar dinero para pagar el encargo. Y así fue dándole larga a mi padre a Rafael hasta el 17 de octubre, momento en que Millán ya le envió la última carta. Y ahí le decía lo siguiente: querido amigo, el retablo lo tengo a falta de los adornos que tú me tienes que mandar. Contéstame si me los puedes hacer o no. Yo te espero hasta el lunes, pero como tú comprenderás, estamos en noviembre y el trabajo está todo con 6 pasadas de yeso y sin colocar los adornos. Perdona si soy exigente, pero ponte en mi caso, que tú dirás que los haga yo, pero tú los haces mucho mejor y ante todo es hacer en ánimo. En poniéndote los haces en 2 ratos. No hace falta que los realces con pintura. Por adelantar los haces con carbón solamente, que me sobra. Bueno, Manolo, hasta el lunes sin falta. Y si tienes que emplear 2 días, empléalos porque luego te los pagaré, no solo yo, sino Dios. Y si te recuerdo de todos. Al final el retablo del seminario se hizo.
se hizo y llegó a tiempo, a buen puerto. Mi padre pues apretaba con sus cosas y tal, pero vamos, entendía también la urgencia de Rafael pidiéndole los dibujos. Y así, a final de año, el 30 de diciembre, le manda una carta y le dice: querido amigo, en primer lugar es para felicitarte por el día de tu fiesta onomástica y feliz año nuevo en compañía de los tuyos. Y dice: el retablo está muy adelantado, pues lo estamos ya dorando. Será fácil que para el 15 de febrero esté terminado. El retablo finalmente se puso en la capilla del seminario y intenté buscarlo por internet en las fotos de las fiestas de los seminaristas y tal, pero no aparecía el retablo por ningún lado. Le escribí al actual rector del seminario, a don Jesús Sánchez, y cuando pensaba que no me iba a contestar, me mandó una carta de lo más amable y de lo más completa. Había estado preguntando a los curas viejos de las parroquias dónde podía estar aquel retablo del seminario. Entonces me comentó que cuando la parroquia del seminario, la capilla del seminario se convirtió en parroquia de Santa Teresa en 1958, el retablo, que estaba dedicado a San José, que es el patrón del seminario, se desmontó y se volvió a aprovechar el cuerpo central para utilizarlo en la iglesia de Santiago Apóstol de Lorquí, en Murcia. Y entonces no se utilizaron tampoco las puertas laterales ni las hornacinas laterales, pero sí la zona central. Como vemos en la parte alta, en el medio punto de lo alto del retablo, todavía aparece la sierra de San José de la antigua dedicación del retablo del seminario. Y además es una obra muy típica de Millán, con unas molduras muy típicas y con siempre el primer tercio de las columnas aparecían lisas y con unos adornos que remitían a las columnas más, digamos, más compuestas de los órdenes compuestos romanos. Y luego es muy característica esa talla carnosa y bueno, esos medios puntos que vemos arriba también fueron durante un tiempo una característica de las obras de Millán. El asunto de las tardanzas en mandar los dibujos y tal, pues parece que no dejó en principio huella en la amistad tan reciente que mi padre y Millán mantenían. Tanto es así que en junio del 47, cuando se decidió hacer un retablo nuevo para la Virgen del Rosario, porque según le decía Millán a mi padre en una carta, el que tiene no les gusta, o sea que hubo un retablo anterior, inmediatamente posterior de la Guerra Civil, los dos volverían a colaborar, aunque con alguna dificultad que se solucionó finalmente. Le dice Rafael en una carta que lo pagará Antonio Millán, ese retablo, y que será todo policromado con un lienzo pintado en el remate, que lo haría él por indicación de quien lo encargaba. El retablo debía estar acabado en septiembre y para acordar los pormenores, Millán le pidió a mi padre que pasase por allí un par de días para ponerse de acuerdo. Mi padre se ve que tenía una idea distinta de aquel retablo y Rafael Millán tenía otra, ya que en una carta que recibe se alude a dos pinturas, una grande y una más pequeña. Parece ser que iba a ir colocada una en el ático del retablo, tal y como está actualmente, y que lo que era la parte central iba a ir una pintura de la patrona de Illín. Mi padre también tuvo en aquellos momentos un atranque de salud. Tanto es así que el 19 de diciembre del 47 el que ha de escribirle es Antonio Millán, el que encargaba la obra, para que mi padre, digamos, que ellos creían que no quería colaborar en ese retablo, pues que colaborase con el retablista a fin de participar también en el policromado y para pintar el cuadro de remate. Mi padre realmente lo que tuvo en ese momento fue una afección ocular que lo tuvo pues, prácticamente unos meses, que no terminaba de ver bien ni terminaba de curársele aquella infección. Lo que motivó que Antonio Millán viera que mi padre no quería colaborar y que le encargara el cuadro a un pintor local, Antonio Cañabate. Antonio Millán lo reconocía así en una carta que le escribe a mi padre. Cuando Rafael le escribió, se ve que no entendió nuestro deseo, pues entonces solo se trataba de que hubiera venido unas horas para ponerse de acuerdo con él. Como no dio entonces esperanzas de nada, ya que hablaba de enfermedad, etc., y había un pintor del pueblo, le encargué un lienzo para la parte alta. Lo hizo, pero no he quedado conforme del todo, aunque a nadie se lo he manifestado. En alguna publicación aparecida en las revistas de aquí, de Albacete, he podido leer que hubo motivaciones políticas para no aceptar el cuadro de Cañabate.
Pero realmente, si comparamos los dos lienzos, veremos que fueron unos criterios estéticos los que decidieron que aquel lienzo, con mucho más subido de color y mucho más débil en cuanto al dibujo, pues no se utilizara finalmente. El retablo se acabó finalmente en mayo del 48, dando la policromía a mi padre, que también hizo la escena de Santo Domingo, recibiendo el rosario de manos de la Virgen. En mayo de 1948, Antonio Millán le escribía a mi padre para comunicarle que a su regreso a Ellín había encontrado el retablo acabado y que estaba enteramente a su gusto. Aún así, el cobro del retablo se retrasó un tanto y tanto Rafael como mi padre en alguna carta pues se impacientaban porque el dinero de su primo Antonio Millán pues no llegaba. La policromía que mi padre realizaba y que iba a hacer en varios retablos de Millán consistía en utilizar para los fondos de los paneles tallados unos colores rojos y azules con un rayado que simulaba la técnica del estofado. Avivar también las tallas con colores que les dieran mayor volumen. En los paneles lisos incluir dibujos de hojarasca que rompiesen la monotonía e incluir también debajo de las peanas de los santos un par de querubines y todo ello contribuyó a que la arquitectura del retablo ganase en bastante volumen y que también se enriqueciese con esos contrastes de colores. A comienzos del año 48, mi padre recibió una carta de Remedio Marín que quería hacer un estandarte y mi padre le mandó el dibujo. No sé si se conservará en alguna parte. No sé si este estandarte se realizó. Era posiblemente un estandarte para la Virgen del Rosario, pero Remedio lo encontró muy solemne, muy subido de tono, y dijo que hasta que no tuviera unas telas adecuadas, pues que no emprendería la confección de ese estandarte. La relación entre tallista y pintor se rehizo, mediando para ello Antonio Millán, y en febrero de 1948 ya estaba otra vez escribiendo a mi padre Rafael Millán para pedirle dibujos del retablo mayor de la parroquia que se quería hacer en aquellas fechas. En una carta le dice lo siguiente: el retablo del altar mayor quieren hacerlo y tienen 9 proyectos y según dicen solamente 2 son buenos, los cuales son de estilo gótico. Esto lo sé yo por fuera, pues yo no los conozco. Vamos, los conocía de sobra. Yo pensé en ti y en mi plan, que es el siguiente. Si tú puedes hacer un proyecto de estilo Renacimiento, algo extraordinario, con relieves escultóricos realizados por Juan González o quien sea, y si quieres poner algún lienzo, también, pues yo creo que no estaría mal. Después de dorado, la policromía del retablo quiero la hagas tú. Cuando termines el proyecto se lo presentas al escultor que tú quieras y que te dé precio de los relieves que tú pongas en el dibujo. Y aparte, si el retablo tiene 12 nichos o los que tenga, el precio de las figuras y tú me das precio de tu trabajo para cuando haga el presupuesto incluirlo todo. Amigo Manolo, yo creo que este trabajo nos conviene. Recurro a ti porque en otra ocasión te hablé de esto y yo quiero que este trabajo sea nuestro. En tus manos lo pongo, de estar tú conforme, me lo comunicas y ten en cuenta que el dibujo tiene que estar para el día 15 de marzo en mi poder. Le mandaba entonces un pequeño esquema en otro papel adjunto a la carta con su idea, que la verdad es que se ajustaba bastante al retablo destruido en la guerra. No sé si mi padre llegó a hacer el proyecto del retablo, si este se conserva, pero este encargo, como sabemos, no salió bien, ya que finalmente el retablo se hizo fuera de allí. En marzo de 1948, Millán ya tenía a punto de acabar el retablo de San Pascual en los franciscanos y le comunicaba que le avisaría para hacerle el cuadro. Al mismo tiempo le da noticia de un nuevo retablo para la parroquia, el de la Inmaculada que pagaría la señorita de teléfonos, creo que se llamaba Josefina Guirado, y en la carta dice lo siguiente: me dijo que tú te encargas de hacer un dibujo bueno y yo pues me alegré. Pues yo sé que sí será bueno, pero le dije que le costaría el retablo por lo menos 10.000 duros, que son 50.000 pesetas. Le mandaba las medidas necesarias para ajustar el diseño y con respecto al cuadro de San Pascual Bailón, no acabo de ver claro el estilo de mi padre ahí. No sé si este cuadro se vio afectado por el incendio del 55 y se repuso o se limpió y se retocó en su momento, pero no acabo de ver la mano de mi padre en ese pequeño lienzo. Y a perro flaco todos son pulgas, y tras el atranque del año 47, con la vista, mi padre fue operado también de apendicitis en junio de 1948. Y por medio de carta de Rafael Millán de julio de ese año, del 48,
Se sabe que el retablo de San Pascual ya estaba dorándose y también le comunica dos cosas. Que le pagará las chapas, que le preparará las chapas para que pinte los encargos que tenía en Ellín, que no he conseguido saber qué chapas son ni qué encargos son, y también que haga el favor de ampliar los dibujos del trono para comenzar cuanto antes, ya que se había obligado por contrato a entregarlos el 1 de marzo de 1949. Le comunica también que había entregado hace unos días el proyecto de retablo para la Capilla de la Comunión, aunque, como veremos, no sería el definitivo. Lo había dibujado mi padre sobre una idea de Rafael, con un remate circular pintado y 2 cuadros laterales más y pintura que haría mi padre, así como el policromado. El nicho central lo ocuparía el corazón de Jesús. En cartas, hasta final de año, Millán habla de varios aspectos del trono que estaba terminando, que no era otro que el trono de los cautivos y de los encargos que tenía pendientes. Este crucificado fue el que talló Ramiro Gutiérrez de la Vega en el 42. Con respecto al trono, parece que los 4 ángeles los encargó mi padre a un escultor amigo en Murcia y hubo de rebajarse el precio porque también le hicieron una rebaja de 8.000 pesetas a Millán finalmente en el trono. Le pedía también Millán que le mandase las escenas de la pasión que irían talladas, que serían 4, y también 4 alegorías pasionarias. A pesar de las prisas que Millán tenía siempre en esos dibujos, mi padre tardaría unas pocas semanas en mandárselos. Y en enero del 49 ya estaban terminadas las tallas del trono. Sin embargo, el asunto de los ángeles se retrasó bastante. Allí había un escultor que al ver rebajado el precio, no sé de qué escultor se trataba, murciano, porque tampoco se dice en la carta, pero al ver rebajado el precio, pues quizás no quiso terminar los ángeles. Millán se enfadó, evidentemente, dijo, oye, habla con el escultor, dile que, en fin, que el trabajo tiene que salir, y al final no salió, tuvo que echar mano a mi padre de sus pocas dotes de modelista, y finalmente esos angelitos, parece, no sé en qué medida, los tocó también mi padre y los terminó mi padre. En el año 48 también preparó mi padre una exposición para el Casino de Ellín donde figuraban algunos temas de paisaje local. Vendió algunos de ellos y los restantes fue Rafael Millán el encargado de devolvérselos al pintor. En enero del 49 el cura José Alemán le pedía que le dibujase un estandarte del Sagrado Corazón para que su hermano lo fuese bordando. Creo que ese estandarte finalmente no se hizo. O mi padre nos envió el boceto, el estandarte no se hizo. Yo por lo menos no lo he encontrado en ello. En febrero Millán le recordaba al pintor que tenía que hacerle el dibujo del retablo de la Purísima. Todas estas exigencias tenían la urgencia de entrega de trabajos a fecha fija, como se comprometía Millán, lo que dio motivo a que le escribiera la siguiente frase en una carta. Es que te cuesta escribirme. Con razón dices que tienes más cartas mías que de tu novia. Claro está, como tú no me contestas cuando te escribo, pues tengo que insistir y esa es la causa, buen amigo Manolo. Y realmente mi padre conservó las cartas de mi madre que eran cerca de 40 o 50 y de Millán tenía cerca de 100. O sea que tenía razón, que tenía más cartas de Millán que de su novia. A pesar de eso, pues mi padre iba cumpliendo con lo que se le iba encargando y a mediados de febrero pues, los ángeles del trono pues, también estaban en ello. Por una carta de mayo de ese año, pasada ya la Semana Santa, sabemos que lo del escultor murciano pues, se torció y que mi padre tuvo que echar mano de eso. No obstante, Millán estaba contento con lo que había salido y le escribía lo siguiente. Repito que las impresiones de esta Semana Santa son que lo mejor, o sea, lo que más gustó fue el trono, pues en la calle resulta algo extraordinario. Esto no lo digo yo, lo dice el pueblo. Adjunto te mando una foto del trono en la calle para que lo veas. Dices que tomé con calor el paso, eso lo tomé desde que tú me dijiste que tú te comprometías a modelar las figuras y como yo sé que tú no puedes fracasar, pues el trabajo que tú y yo hacemos no pretendemos hacer capital, sino que vaya bien, pues por eso digamos que la cosa ha salido más o menos bien. Parece definitivamente que mi padre participó, no sé en qué grado, a la hora de terminar esos angelitos. Al requerimiento de Millán, mi padre también estuvo, antes de la Semana Santa, para la policromía del trono, que salió definitivamente a la calle el 27 de marzo, con ese resultado que ya conocemos.
Por esas fechas también le estaba regalando a Millán el proyecto del retablo de la Inmaculada y decía que además la señora que lo encargaba quería 2 cuadros para los laterales de la capilla y le pedía precio para hacerlos. Le decía también en las cartas que esos meses que iba a trabajar en un nuevo trono para la Magdalena, que le decían esos meses que estaba trabajando en un nuevo trono para la Magdalena. No sé si ese dibujo se lo facilitó mi padre o fue una obra enteramente de Rafael Millán. Por último, le hizo otro encargo más, un boceto para el paso de la negación. La fatalidad en este caso quiso que la persona que lo encargaba muriera y que el encargo se deshiciera con la muerte de esta persona. El día 1 de septiembre del 49, Millán estaba trabajando ya en el retablo de la Purísima y le daba razón de un cuadro que tenía mi padre pendiente de cobrar desde la exposición del año anterior. La señora que lo había comprado pues se había despistado y no había pagado ese cuadro y mi padre se lo recordaba a Millán que insistiera con la señora, pero Millán en una carta le contestaba consolándolo y diciéndole que él tenía pendiente de cobrar entonces 36.000 pesetas, que era un capitalazo de trabajos que ya estaban acabados. En una carta algo posterior le giraba esas 800 pesetas que estaban pendientes y le encargaba un pequeño diseño de repisa para una escultura que habría de tener 60 centímetros de alto y 40 de ancho, con un escudo de yin sostenido por 2 ángeles y una franja de talla. Desconozco la finalidad de este encargo. No sé si es para un altar particular, para una casa o para una capilla en una iglesia de yin. El proyecto del retablo para la capilla de la comunión de la parroquia, que podemos ver en la imagen que procede de ese trabajo de final de grado que les decía antes, se lo va a encargar Millán a mi padre el 4 de diciembre de 1949 en estos términos. Ahora quiero una cosa y es un dibujo de retablo para la capilla de la comunión de esta parroquia, pues esa capilla es, como tú no ignoras, la mejor y de estilo Renacimiento. Recordarás que me hiciste un boceto mitad para dicha capilla, pero quieren tener 2 para escoger de los 2 el que más les guste. Pero este que me hagas quiero que sea una acuarela o cosa parecida, y de esto no te preocupes que te lo pagaré bien. Quiero le pongas ángeles y alguna pintura buena, en fin, que sea el mejor puesto que la capilla es la mejor. La figura que se colocará es el corazón de Jesús. Adjunto te mando las medidas y en el final hay una vidriera que va incluida en el retablo. Y te mando un apunte del dibujo que me hiciste para que sea distinto, pero del mismo estilo. El retablo de la Purísima resulta bien. Se colocó hace 2 semanas. Mi padre todavía tardó un tiempo en acudir allí para policromar ese retablo de la Purísima y también para pintar, como hemos visto, en el interior del camarín. Millán estuvo trabajando en el retablo de la Capilla de la Comunión en 1950, no sin antes haber solucionado alguna cuestión relativa al diseño, porque los parroquianos en un momento querían que la figura del corazón de Jesús llevase un dosel, a lo que Millán se negó porque dijo que eso no era lo adecuado. Y también había que solucionar algunos temas relativos a las pinturas que llevaría la obra. En total, 2 ángeles turiferarios a los lados y también 2 medios puntos que iban a sustituir a un medio punto corrido, que era lo que se había pensado en un principio cuando no existía la vidriera. Como parece que la vidriera era algo irrenunciable para iluminar la capilla, pues al final se decidió esos 2 medios que hay a los lados con unos angelitos, así como unas cabezas que hay también en las enjutas del arco principal. Por estos meses mi padre realizaba unas pinturas murales en el altar mayor de la iglesia de San Lorenzo la Verde en 1950 y ahí nos podemos hacer una idea más o menos de cómo hubiera sido ese medio punto que se estaba, digamos, pensando para la capilla de la comunión. También mi padre en este momento tenía unas pinturas pendientes ahí en Fuente Álamo, de las que recibe varias cartas del cura, de don José Parra, pero esas pinturas serían posteriormente, en 1951-52. A finales de 1950, Millán estaba terminando el retablito de la Virgen de Fátima de Espinardo y le pedía a mi padre, ya con urgencia, que le enviase el dibujo del pedestal de la Virgen y de la paloma que acompañaba a la imagen. Mi padre realizó toda la pintura mural de esa capilla por encargo de su buen amigo, el coadjutor Manuel Martínez Mondéjar,
y el frontal y el dosel con talla que lo presidía fue una obra hecha por Rafael Millán. En esa fecha Rafael tenía en marcha el retablo de la Capilla de la Comunión de Ellín, trabajos más menudos como el de Espinardo, y además seguía dando clases en la Escuela Elemental de Trabajo. Millán terminó este retablo antes de concluir el año, y entre ambos artistas se cruzaron cartas con dos buenos proyectos que al final no iban a salir adelante. Uno de ellos era la reconstrucción del altar mayor de la Virgen de la Fuensanta, del santuario de la Virgen de la Fuensanta, la patrona de Murcia, donde mi padre concurría al concurso con José Planes, con el escultor, y le pidió a Millán que diera presupuesto y que hiciera también una oferta para concurrir con ellos a ese concurso de reconstrucción. Pero finalmente no salió. Y luego, por otro lado, un encargo que le hizo a Rafael Millán, su primo Antonio Millán, que se ocupó Rafael de transmitírselo a mi padre. Dice: quería saber, Rafael, cuánto costaría pintar la bóveda del altar mayor de la iglesia del Rosario. Y decía textualmente: me escribes con toda rapidez posible, pues el que paga este trabajo quiere tener una idea de su precio poco más o menos. Cuenta que este trabajo seguramente será realizado en toda la nave central. No te cojas los dedos y pide para que ganes algunas pesetas. Repito, contesta con toda rapidez ahora que la cosa está caliente. La carta que me escribas se la tengo que enseñar a mi primo. Y como sabemos, pues también aquella bóveda finalmente la pintaría en el año 1969 Francisco Fernández Reolí, con un estilo muy característico de su pintura. El retablo de la Capilla de la Comunión lo comenzó a adorar Millán en febrero de 1951, pero como el tallista no descansaba, le pidió entonces el dibujo de un retablito para una Virgen de Fátima que se iba a colocar en esa misma capilla. Mi padre acudiría allí en el mes de mayo a terminar los trabajos que tenía pendientes, y en ese mes Millán le escribía para anunciarle que le habían pedido un proyecto de retablo para Jesús Nazareno. Decía así: quieren haga dos, uno que sea bueno y el otro proyecto que sea algo más sencillo. Estos no tienen vidriera y el puesto puedes colocarle un buen cuadro. Ahora creo que tengamos más suerte. Esto es cosa que tenemos que hacer rápidamente, o sea, que para este verano tiene que quedarse ultimado, o sea, puesto y terminado totalmente. Repito, los dibujos quisiera entregarlos a mi regreso de Barcelona. Las medidas se las adjunto, tal y cual. Y con respecto al retablo de la Inmaculada le decía: la señora del retablo ni replicar, pero yo espero que pague pronto. Otra vez encontramos esas dificultades para ir cobrando estas obras, pero que finalmente se terminaban de pagar. Y antes de acabar la carta le decía: de los dos dibujos uno lo hace con ángeles y bien, y el otro algo más sencillo. Evidentemente, a la vuelta del viaje de Millán de Barcelona, mi padre no había mandado el dibujo y tuvo que volver a insistirle para decirle que volviera a hacer el dibujo ese segundo que le pedían. Le mandaba entonces 1.500 pesetas como parte del pago de los trabajos que había hecho, y le dice que no había podido sacarle a la señora ni 5 céntimos más. Paciencia. El 17 de junio ya tenía Millán respuesta sobre el nuevo proyecto de Jesús Nazareno. De los dibujos que me mandaste, le gustó el barroco y ese quieren que se haga, por el precio de 40.000 pesetas. Los ángeles serán de pasta y tú tienes que hacer el modelo en barro, pintar el cuadro y policromar el retablo. De todo esto me dices el precio. Te pido me digas precio, cosa que nunca lo pensé, pero yo pedía por el retablo 65.000 pesetas y se quedó en 40, como siempre me pasa. Y si yo no lo hago, lo hace otro. Vale más ganar uno que ninguno. El caso es poder comer y dar de comer a los nuestros. Paciencia. Quiero me hagas un dibujo de trono. Es para la Virgen de la Soledad. Lo quieren estilo sevillano, con dosel. Las paras del dosel pueden ser de madera tallada o de metal. Si el dibujo me lo haces pronto, te lo agradeceré mucho. Ese trono yo creo que finalmente se hizo en Murcia y no llevó esa configuración de varales. Quizás me equivoque, porque hay un trono así de carácter sevillano aquí, pero no corresponde a la Virgen de la Soledad. Millán escribía siempre con prisa, no había una cosa relajada. A mediados de julio del 51 le recordaba a mi padre unos encargos que le había hecho y que no cumplió con rapidez. Eran pequeñas cosas, unas sacras, unas bombas de cristal para un trono que hacía, en fin, pequeños enredos que en Ellín era difícil y en Murcia era más fácil encontrarlos.
Y a finales de mes mi padre cumplió esos pequeños encargos y Millán le comunicaba que los cuadros para el altar de la Purísima ya estaban en marcha y se habían encargado los bastidores y los marcos que los iba a hacer él de talla y dorados. En la segunda mitad del año mi padre estuvo organizando lo relativo a las pinturas de Fuente Álamo, de la parroquia, cuyo párroco también experimentaba retraso por esas ocupaciones en las que estaba mi padre en ese momento, y también estaba en Lorca haciendo unas pinturas para San Patricio, unas restauraciones y unas pinturas también. Entonces allí le remite Millán los bastidores y los marcos dorados de los cuadros de la Virgen para la capilla de la Inmaculada de Ellín. Serían estos una aparición de la Virgen de Lourdes, como estamos viendo, y una coronación de la Virgen. Ambos se encuentran hoy no en la capilla, sino en el altar mayor. Tampoco Millán estaba falto de trabajo en estos años, porque decía que no podía atender de momento algunas cosillas que tenía, porque había tenido que salir a Ellín para colocar, de Ellín para colocar dos retablos, aunque no dice en dónde iba a colocarlos. No obstante, le reclamaba que pasara unos días por aquí, por Ellín, a mi padre, para poder hacer los modelos de ángeles del retablo de nuestro Padre Jesús. Y a finales de noviembre, con el trajín de la boda inminente que mi padre estaba preparando con mi madre para el 8 de diciembre del 51, pues mi padre los ángeles tampoco los había hecho. Habiendo sido la boda en esa fecha, pues Millán empezó a impacientarse porque los trabajos no iban bien. Le escribió a final de año para felicitarle por la boda, pero recordándole que el temita de los ángeles pues tenía que hacerlo, así como otros pormenores del trabajo. Tenía el retablo entonces de nuestro Padre Jesús muy adelantado, incluso con el dorado, y se había comprometido a la entrega para el 10 de febrero. Mi padre le escribió y por la respuesta de Millán de 11 de enero parece que andaba liado con una exposición y con un concurso de pintura y se había desentendido un poco del asunto. También le pedía que le adelantara 500 pesetas y Rafael, a ver si lo animaba, le mandó 1000, pero advirtiéndole que no descuidara lo de los ángeles. Al final, como podemos ver, el retablo no llevó los 3 ángeles aquellos que había, llevaba solamente un ángel en la zona central, porque mi padre, entre la boda, las pinturas de Fuente Álamo y otras cosas, se había ligado extraordinariamente. Millán finalmente acabó el retablo, que se policromó de la manera que vemos, y en una carta decía que quería mandarle fotos de las 2 obras que había hecho, tanto el retablo de Ellín como un retablo que había puesto en la iglesia de Fuente Álamo. Lo he estado buscando y tampoco lo he encontrado. Por estas cosas Millán se mostraba algo disgustado y también por el pago que había recibido. Decía así, dice, yo esperaba algún dinero más, pero solamente me dio 5.000 pesetas a cuenta de 17.000, cuando el trabajo está colocado en su sitio. Con lo que me dio, esas 5.000 pesetas no tengo ni para pagar los materiales. En estas condiciones no se puede trabajar. En fin, Dios me sacará adelante. Y advertía a mi padre, dice, de esto no digas nada a don José, no va a ser que se moleste. Las dificultades económicas que tenían los artistas en esos años pues fueron una constante, prácticamente. En mayo de 1952, mi padre recibió el encargo de hacer este árbol franciscano para el convento de aquí y hasta que los detalles no estuvieron exactos, los franciscanos en esto eran muy puñeteros, pues el contrato no se formalizó. Al mismo tiempo, Millán le escribía para decirle que tenía que hacerle un dibujo para una señora que quería para un gran marco de talla para un crucificado con un abrazo de San Francisco y también le pedía un dibujo de retablo, que yo pienso que es el dibujo de retablo de la Virgen del Pilar de los franciscanos. Y le decía, quisiera que sea una cosa que esté bien y que sea con rapidez. Ya vemos que Millán pues, nunca avisaba con tiempo suficiente, todo era de hoy para mañana. Además, Millán contaba con mi padre para policromar hasta las más pequeñas cosas. Eso obligaba a mi padre a hacer viajes constantes a Ellín y también le suponía una molestia de dejar los trabajos que tenía pendientes. Le decía en esas cartas de estas fechas que esa mujer que estaba esperando ese dibujo para hacer ese gran marco de talla de San Francisco pues estaba algo disgustada. Le manda nuevamente las medidas y le dice que se ajuste a ellas para hacer ese trabajo. Además del retablo de la Virgen del Pilar para los franciscanos, Millán también estaba haciendo el trono de la Asunción,
que según cuenta en una carta del 24 de agosto, había quedado muy bien. En esa misma carta le pedí a mi padre para el final de año unos ángeles y un cuadro del que le enviaba el bastidor. Habla de que pronto empezaría el retablo de Ontur, por lo que creo que ángeles y pintura iban destinados a efectivamente ese retablo que también mi padre policromaría. Y de nuevo, las aperturas económicas. No te digo que sigas con los trabajos del retablo de Ontur porque ando algo mal de fondos, pues las cosas no vienen siempre bien, pues la gente es algo informal. Pero como te digo anteriormente, para el mes de octubre te podré mandar, si tú quieres, casi todo el importe del trabajo, si te hace falta. Ahora bien, si tú estás en algún apuro y necesitas alguna cantidad, para eso siempre puedo repelar los cajones. O sea que Millán pues animaba a mi padre a que siguiera trabajando y tal, y de vez en cuando le iba adelantando algún dinero. Efectivamente, hasta octubre de 1952 no dio Millán aviso a mi padre para que se pusiese con el retablo de Ontur que quería tener terminado en febrero del año siguiente, y le mandó 2.000 pesetas adelantadas por el trabajo que iba a hacer. Las cartas de Millán volvían a ser muchas para pequeños encargos suyos y para darle también noticias de cómo iban los trabajos. Le habían encargado el retablo de la Virgen de los Dolores de la parroquia y emplaza a mi padre a hablar sobre este asunto en cuanto pasase a Ontur a la policromía del retablo. A punto de finalizar el año, ya tenía casi terminado el trabajo de Ontur y le dice que le habían encargado a los franciscanos el proyecto del retablo del altar mayor del convento, imitando el desaparecido, en el que quería que se pintasen unos cuadros con unos motivos concretos. Promete mandar fotos del retablo destruido en la guerra y en la siguiente carta ya le daba instrucciones acerca del diseño de este retablo. Dice, el intercolumnio lo dejas liso, lo contornas con alguna moldura, pues me dijeron que tenía que colorear unas tablas, no sé con qué motivo. Cuando me mandes el proyecto me dices lo que vale tu trabajo de policromar, hacer dibujos, en fin, termina la carta con una serie de instrucciones sobre cómo quería ese proyecto. Finalmente sabemos que no, mi padre no policromó, no hubo pinturas y el retablo franciscano se hizo completamente dorado y con unas tallas de Noguera. Al mismo tiempo, en septiembre del 53, ya se había acabado el retablo de Ontur y estaba ya prácticamente acabado el retablo de la Virgen de los Dolores. O sea que el taller de Millán iba viento en popa en estos años. En cuanto tuviera puesto ese retablo, era el momento de que mi padre viniera a pintar ese fondo del camarín, que tiene un calvario con esas 3 cruces y unos angelitos que van corriendo esa cortina, y que viniese también para ultimar los detalles del proyecto del retablo mayor del convento. También le gustan estas cartas de estos meses, que no sabe nada de los ángeles que hacía el escultor Noguera para el retablo de la Virgen de los Dolores, aunque finalmente el escultor llegó a tiempo y, como vemos, está poblado ese retablo de angelitos y de cabezas de querubines. Mi padre no era un escultor, entonces Millán también se dio cuenta, y mi padre también, de que aquellos angelicos pues le salían un poco, en fin, de aquella manera. Y al final fue Noguera el que intervino para hacer estas pequeñas tallas que adornaban la obra de Millán. Y en una carta le dice lo siguiente, dice, además del dibujo de los franciscanos, me tienes que hacer también el dibujo de San José de la parroquia. No te lo dije antes porque cuando estés aquí, pues me lo haces. Quiero que sea un dibujo que esté bien. Finalmente, el retablo del convento no incorporó esas pinturas, como estábamos diciendo, y el 9 de mayo del 54, Millán le pedía consejo a mi padre sobre unas policromías que quería hacer el padre Pedro, que no quería tanto dorado en el retablo, pero finalmente se ve que aquellas ideas del padre Pedro terminaron por desaparecer del proyecto del retablo. Ese retablo acabó con toda la arquitectura dorada. Policromándose solamente las tallas de Noguera, que yo creo que esas policromías sí pudo hacerlas mi padre. En esa misma carta también, en esas mismas cartas de esas fechas, le reiteraba la urgencia de los dibujos de un retablo para San José de la parroquia, ya que no iba a hacerlo de inmediato, pero quería presentar ese dibujo para asegurar el contrato. Ya entrado el mes de febrero de 55, Millán seguía reclamándole a mi padre el dibujo del retablo de San José. Le ofrecía 2 posibilidades: o que fuera a Murcia él, que tenía que ver un asunto relacionado con un retablo de San Miguel,
no sé si es de la parroquia de San Miguel o un retablo de la vocación de San Miguel para una iglesia murciana, o que mi padre se desplazara allí. Pero todo debía resolverse, según Millán, en un breve plazo de tiempo, porque ya no tenía espera el asunto este del retablo de San José. Finalmente, mi padre enviaría el dibujo partido por la mitad, como estamos viendo, con dos modalidades de terminación, o bien un cuadro, o bien un relieve, o bien más tallas, o bien un dosel, o, en fin, todas las posibilidades que vemos en ese dibujo acuarelado que tenemos ahí. Mi padre estaba en esos momentos también liado, estaba yendo a Madrid, donde pasó una estancia larga, no sé exactamente para qué fue, parece ser que quería presentarse a unas oposiciones para escuelas de artes y oficios, finalmente aquello no dio resultados, se volvió de Madrid y pasó la vida pintando, que era lo que le gustaba. Y en ese momento mi padre trató de reunir fondos para ir a Madrid y dejar a mi madre asegurar con los chiquillos que entonces habían nacido, que eran ya 3. Entonces le escribió a Millán y le pedía 1000 pesetas a cuenta de los trabajos que le iba a hacer, de los dibujos, y Millán no se las pudo enviar en ese momento y le dio una explicación bastante convincente. Yo solo dispongo de unas 6000 pesetas y de esas tengo que pagar 2 semanas a la gente del taller, una semana extraordinaria, gastos de Semana Santa y el parto de mi mujer, que no es poco. Claro que la culpa de estar yo así la tiene el cura de Yeste, pues los trabajos que tengo terminados importan unas 20.000 pesetas y solo me entregó 4.500. Y eso me tiene un poco retrasado económicamente. Pero ten la seguridad que las tendrás en el momento que las tenga yo. Y efectivamente, en carta del 27 de abril le comunicaba que le enviaba el dinero que le pedían, se ve que le pagaron los trabajos que tenía pendientes y mi padre recibió ese dinero adelantado a cuenta de trabajo. Millán hizo finalmente ese retablo de la parroquia de San José, pero de nuevo mi padre, pues, como vemos, no tuvo suerte. En vez del cuadro de arriba, de la Piedad, pues se hizo un relieve de Noguera y en 1955 Millán le escribió una carta con lo que había pasado en el libro. Dice, hace unos días, era una carta de diciembre del 55, hace unos días se prendió fuego en la iglesia de los padres franciscanos de esta. Es una lástima cómo está toda la iglesia negra y los retablos lo mismo. Quizá que con $500.000 no hagan el gasto. Me han pedido presupuesto para la restauración de los retablos y solamente eso vale alrededor de 100.000 pesetas. Y así todo. Figúrate qué disgusto. Aquel incendio en el convento fue como un presagio de la debacle que venía después. Esta fue la penúltima carta que Millán escribe a mi padre. La última que recibió fue ya de 29 de enero de 1961 y se la remitía desde Madrid. Voy a leer porque es una carta de dos amigos que se comunican pues cómo va la cosa. Le dice así Millán a mi padre. Querido amigo, en primer lugar, acordaos que la última carta es del año 55 y esta es del 61, o sea, habían pasado prácticamente 6 años. En primer lugar, desearte mucha salud en compañía de tu esposa e hijos y mucho trabajo para poder sacar a la prole con holgura. Así se lo pido a Dios para todo el que por mí hizo tanto bien y que yo nunca podré debidamente pagar. Primeramente, antes que nada, te ofrezco mi casa y la tienes a tu disposición para todo cuanto necesites. Me encuentro en esta desde el día 7 de noviembre y el 17 ya tenía colocación en una fábrica de muebles. Gano 3.000 pesetas al mes. De las recomendaciones, nada. Todos me dicen que lo tendrán en cuenta, pero nada. Hace unos días me encargaron un retablo y una repisa para Campo de Cristana y la voy a hacer en esta. Resulta que el dueño de la finca que yo compré el piso, tiene todos los bajos o tiendas desocupados y le pedí si podía hacer estos trabajos y me dijo que lo que yo quisiera. Me pone luz y el local sin interesarme nada. Este señor es teniente coronel de la Guardia Civil, fue secretario del general Varela y es una excelente persona. Esto sin conocerme. Dios está siempre con nosotros. Así que ya estoy instalado en esta y espero si en alguna ocasión necesito algo de ti, algún dibujo, en fin, algo, me servirás con gusto. Tú pensarías que ese era de Rafael. No me olvidé de ti ni un solo momento. En alguna ocasión me acordé de la recomendación de don Antonio Sánchez y sigue diciéndole que había una marquesa en Madrid que conocía el cura Sánchez Moblande
que mi padre se ve que en conversación le haya comunicado en algún momento que si buscaba trabajo en Madrid, pues quizás esta marquesa pudiera echarle una mano. Millán también pensó que en patrimonio artístico había adoradores que estaban trabajando en los palacios de Madrid y que ahí él podría hacer como tallista y dorador un buen papel. Y le pedía que hablase con el cura. Dice, eso tú lo verás, si él puede hacer ese favor y si lo atenderá. Si comprende que no, pues que lo deje, pues el dueño de la empresa que yo trabajo me aprecia y quizá en un plazo no lejano me dijo él en persona que quería hacerme encargado de sección. Así que Dios aprieta, pero no ahora. Bueno, te voy a dar la dirección de mi casa, que está tal, tampoco vamos a entrar en dónde estaba la casa. Dice, es una finca buena, de renta limitada, con 3 huecos que tiene mi piso al exterior, fachada principal situada al mediodía, así que está dando el sol todo el día, nada más. Que tengan mucho trabajo y que tanto tu mujer como tus hijos se encuentren bien. Por esta, todos buenos, gracias a Dios. Muchos recuerdos a todos, en especial a don Antonio. Y si puede hacer algo en mi favor, Dios se lo pagará. Un abrazo de tu buen amigo, Rafael. Como vemos, Rafael Millán tuvo que salir necesariamente de Ellín a finales de 1960, al no haber ya posibilidad de mantenerse con su trabajo en su lugar de nacimiento. Entre 1956 y 1960 no volvió a requerir a mi padre para trabajo alguno por la escasez de encargos y con la idea de ir economizando en el taller al máximo. Pero ninguna de las estrategias que llevó a cabo salió bien porque las condiciones económicas ya no eran entonces las mismas que años atrás. Volvería allí tras su jubilación y mi padre continuó viviendo en Murcia, su ciudad de adopción, y allí la suerte le favoreció para poder atender a una familia numerosa de 9 hijos. Que yo sepa, no volvió a haber colaboración alguna entre estos 2 artistas que curiosamente morirían el mismo año de 2007. Mi padre sí tuvo un último contacto muy puntual con Ellín. En 1958 lograría un 4º premio, dotado con 1.000 pesetas, del concurso de carteles de la Semana Santa de Ellín, pero no he conseguido localizar el cartel y por tanto no lo puedo mostrar. Lo que sí hizo fue un ejercicio de memoria para ver cuáles habían sido sus trabajos y años después fue recogiendo de todas sus libretas aquellas cosas que había trabajado con el maestro Millán y que le habían pagado y cuánto le habían pagado. No fue un ajuste de cuentas para ver por dónde iba la cosa, sino más bien un ejercicio de memoria para saber cuántas cosas había hecho con él. Y ahí aparecen pues todo esto que hemos estado viendo esta tarde. Pues nada más, esto era la relación de trabajo, de colaboraciones que quería mostrarles, que espero poder trasladar a un texto escrito, y si tienen alguna curiosidad, alguna duda, pues hay algunas cartas que no aparecen en esta relación porque no tenían que ver con la obra artística, pues si puedo solucionarlo, pues encantado.